Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 131 y nos unimos diciendo: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Señor, tenle en cuenta David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Les comparto el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús: a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? ¿Con un grano de mostaza? Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor busca la forma de hacernos llegar su mensaje. Dios se adapta al ser humano, porque Él sabe de nuestra limitación y por eso usaba ejemplos, parábolas de la época, de la región. Si Jesús hubiese vivido aquí en Colombia, hubiese hablado de un cafeto, de cómo se produce el grano de café para uno tomarse un buen tintito.
pero como estaba allá en Galilea, pues usaba parábolas del ambiente, de la pesca, del sembrador, de la cosecha, para darse a entender. Es que a veces nos cuesta tanto entender las cosas de Dios, que Dios tiene que ponernoslas tan sencillas. Hermanos, y lo más paradójico es que ni aún así vino Jesús y nos explicó toda la verdad del sentido de la vida humana. Y aquí sigue el hombre destruyéndose. En guerra en Ucrania, aquí sigue el hombre destruyéndose, construyendo armas, invirtiendo fuerza, dinero en guerras. Y eso por poner un ejemplo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué más necesito de Jesús para entender? Hace su mejor esfuerzo, pero hay una parte que Él no podrá hacer por mí, y es hacer mi esfuerzo. Él me ayuda, Él me señala el camino, pero yo tomo la decisión de querer entender la palabra, de querer entender su mensaje. Jesús lo ha hecho bien. Lo más seguro es que nosotros no lo hemos hecho bien. Pero hoy es un buen día, una buena oportunidad para que entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Y lo hace con esta parábola de la semilla que germina. Dice el Señor, misteriosamente se pone en la tierra la hace germinar, va produciendo, y en un orden, primero el tallo, después las ramas, después el fruto. Así es la obra de Dios. No sabemos cómo, pero Dios la está haciendo. Así sea el reino de Dios. Alguien escucha hoy este evangelio y aparentemente no pasó nada. Pero llega el momento en que esa persona tiene una situación adversa o una situación que se ilumina con este evangelio y lo recuerda y produce fruto en él. El actuar de Dios es misterioso, pero poderoso, increíble. Dios actúa de una forma que uno no se espera. Les hemos dado una y mil veces el testimonio, como cuando mi familia se estaba separando, mi papá, mi mamá, cuando nos estábamos destruyendo como familia, el Señor usa ese momento para que mi papá y mi mamá se acerquen al grupo oración, a la iglesia. ¿Y qué transformación obró Dios? Dios obra de formas misteriosas. Hoy quiero decirte, ábrete al misterio de Dios, al poder que tiene la palabra. La palabra es como ese granito de mostaza, que es algo pequeño. Cualquiera dice, pero es que leer la Biblia, ¿cómo le va a cambiar la vida a uno? Ahí es que emprender, ahí es que trabajar, hay que ir con psicólogos, hay que buscar otras ayudas más poderosas. Porque es que un libro, ahí la palabra de Dios, cualquiera diría, pues eso no tiene mucha ciencia. Y es que las cosas de Dios son sencillas. Pero yo le aseguro y reto al que no crea en esto que le estoy diciendo. Lea la palabra de Dios por un mes seguido. Todos los días, ojalá a la misma hora, invoca al Espíritu Santo, hace su oración y lee un capítulo del Evangelio. Escoja un Evangelio, el que usted quiera, y váyalo leyendo. Y en un mes hablamos. Y usted me dice mentiroso. Si usted no ha sentido un cambio, una transformación, si usted no ha empezado a sentir algo especial en su vida. La palabra de Dios es muy poderosa. Yo recuerdo cuando compré mi primera Biblia y empecé a leerla y empecé a disfrutarla y cada día tenía más hambre. La palabra me transformó. Por la palabra de Dios soy sacerdote. Por la palabra de Dios empecé a predicar. Transforma. La palabra de Dios tiene un poder que transforma. Y no aparenta mucho. No aparenta mucho. Es un libro para cualquiera que no tiene fe, un libro. Pero empiece a leer este libro. El libro más vendido en el mundo entero. La palabra de Dios.
uno de los libros más famosos en el mundo entero, la Sagrada Escritura. El reino de Dios va llegando a ti como no te imaginas, de forma insospechada. Va llegando, va haciendo su obra. Deja que la palabra te transforme. Deja que Dios haga su obra. ¿Y quieres crecer más en este camino? Hazte discípulo del Señor. Y estas cosas que a veces no entendemos, dice el Evangelio, todos se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Padre, quiero ser discípulo. Entonces únete a la red de intercesión católica. Entonces únete al proyecto Multiplicadores de la Gracia. Empieza a formarte con la escuela que ya tenemos. Vete a la parroquia más cercana y dile al párroco: yo quiero ser parte de algún grupo. El discípulo es aquel que ya es capaz de dejar lo que está haciendo e ir a escuchar al maestro. ¿Quieres ser ese a quien Jesús le explica más? Pues bienvenido a ser discípulo. Bienvenido a la escuela de discipulado, para que tú veas la bendición tan grande y especial que vas a experimentar. Tenemos la escuela de discipulado en este canal, el Padre Ronald Pulido. Busca ahí desde el primer tema y empieza a disfrutar de lo que Dios quiere hacer contigo. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y que les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo día del Señor para todos.